día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con este punto 109. Después de haber afirmado que Dios habla al hombre a la manera de los hombres, continúa diciendo una doctrina que está recogida en Dei Verbum 12, párrafo primero. Dice: por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo de ver, vamos a ver, cuando la Biblia dice esto, ¿qué es lo que quiso decir? O sea, ¿cuál es la afirmación, ¿no? Que primero, que el autor que escribió eso, el autor bíblico, ¿qué es lo que significaba eso en ese momento y en ese tiempo que él me lo quería transmitir? ¿Qué significaba? Y eso yo después también le puedo añadir, en el momento actual en el que yo me encuentro, qué me quiere decir Dios ahora con esto. Pero claro, hay que hacer un esfuerzo de comprender bien la Sagrada Escritura. Entonces, lo primero, entender, esto es la auténtica exégesis, ¿no? La palabra exégesis pues quiere significar la comprensión del sentido auténtico de un pasaje de la Escritura. Y para eso hay que hacer un esfuerzo de decir, pues mira, este pasaje está escrito en este contexto histórico, etcétera. Por ejemplo, creo que el Papa ha hecho un gran servicio en esos libros escritos por él, Jesús de Nazaret, etcétera, porque, claro, es verdad que él los ha escrito no como papa, sino como autor, ¿no? Pero es verdad que también es muy difícil de separar pues su sensibilidad personal de autor teológico de todo el conocimiento que él tiene pues de los problemas de la Iglesia en la exégesis, etcétera. Entonces yo creo que él también ha escrito esos libros no solo para hacer una aportación personal, ¿no?, como teólogo, sino que también Benedicto XVI escribe esos libros para intentar enseñarnos también a cómo acercarse a la palabra de Dios. Por ejemplo, está él comentando el pasaje de Jesús en la entrada en Jerusalén, cuando Jesús monta en ese borrico y tiene lugar esa entrada en Jerusalén. Y él nos enseña también a cómo acercarse, a hacer exégesis, cuando dice, bueno, en ese pasaje en el que Jesús dice a sus discípulos: id y encontraréis un borrico atado. Si alguien os pregunta, o sea, y desatadlo y me lo traéis. Si alguien os pregunta por qué cogéis ese borrico, decidle: el maestro lo necesita, después te lo traerá de vuelta y tal. Y entonces, pues un pasaje un poco misterioso, ¿no? Porque cómo va Jesús ahí y coge un borrico que sí, un borrico que será de alguna persona. Además dice el pasaje misterioso, era un borrico en el que todavía no había montado nadie. Como diciendo, un borrico que todavía no había sido utilizado como animal de carga, ¿no? Y Jesús lo estrenó. Y entonces, qué curioso eso, ¿no? Qué curioso. Entonces, claro, el Papa se pone a hacer exégesis, Benedicto XVI, hace la exégesis y dice, claro, esto puede parecer un pasaje, bueno, pues una afirmación que no, bueno, pues que es curiosa, pero que nosotros la pasamos de largo y nos falta entender el contexto histórico de esa afirmación. Entonces, dice Benedicto XVI, comentando este punto, dice, claro, nos puede parecer una cuestión insignificante, pero el hecho de que Jesús se presente como Mesías, como el rey de David, ¿no?, el sucesor del rey David, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en esa entrada en Jerusalén Jesús es aclamado como el auténtico rey, el auténtico Mesías que Israel esperaba. El sucesor de David, ¿no? Este es el verdadero rey, Cristo Rey. Claro, pues es que resulta que los reyes en su señorío, en su autoridad, se les reconocía el derecho, pues el derecho a requisar. Los reyes requisaban, por ejemplo, para desplazarse de un sitio a otro, requisaban caballos o requisaban la comida. Los ejércitos, pues para entrar en batalla, requisaban medios de transporte. Bueno, pues fijaros, en ese coger ese borrico que estaba atado y si el dueño te pregunta y dice el Señor lo necesita, te lo devolverá más tarde, es una presentación de la realeza de Jesucristo,
de la realeza que tiene disposición y es dueña de nuestra vida. ¿Eh? Es un pasaje que nos podía parecer, no sé, curioso, que de dónde tuvo esa salida Jesús de coger allí un borrico y montar en él. Y es obvio que quien escribió ese pasaje, como estaba imbuido de lo que era la cultura semítica, y, y claro, los que leían y escribían en esos pasajes evangélicos estaban totalmente familiarizados con los pasajes del Antiguo Testamento, pues digamos que lo entendían fácilmente el significado de eso, pero a nosotros nos cuesta entenderlo. Luego hay que hacer un esfuerzo, esa es la exégesis, hacer un esfuerzo de entender el Antiguo Testamento para que así los pasajes del Nuevo Testamento se entiendan, ¿no? Por ejemplo, cuando dice ahí en ese pasaje que la gente ponía los mantos, ¿no? Echaba los mantos en el suelo para que pasase Jesús montado en esa borrica. Pues nosotros pues nos parece un poco curioso, ¿no? Que pusiese los mantos en el suelo. Pero un judío que es conocedor del Antiguo Testamento, pues conoce el libro de los Reyes, y por ejemplo el segundo libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 13, así se dice, no, así dice Yahvé: te he ungido rey de Israel. Se apresuraron a tomar cada uno su manto, lo colocaron debajo, tocaron el cuerno y gritaron: Jehú es rey. Y Jehú entra solemnemente. Y alfombran de mantos el suelo para que él sea proclamado, y gritan. Es decir, a nosotros se nos puede hacer, bueno, curiosas ciertas cosas, pero que tienen en el Antiguo Testamento y en la cultura semítica en la que fueron escritas, tienen toda su significación. Lo cual quiere decir, por eso la Iglesia, cuando explica el Nuevo Testamento, lo explica a la luz, perdón, a la luz también del Antiguo Testamento. Y cuando vamos a la Santa Misa los domingos, el Evangelio del domingo suele ser puesto en conexión con una primera lectura que es del Antiguo Testamento, a la luz de la cual se entiende mejor el Evangelio de ese domingo. O sea que no es únicamente cosa de algunos teólogos especialistas, que hacen exégesis y estudian estudian teología bíblica o estudian escritura, que es una de las carreras más complicadas porque hay que estudiar un montón de idiomas. Se estudia hebreo y griego y arameo. No, obviamente no hay que ser tan especialista para conocer la palabra de Dios, no. Pero de una manera más sencilla, también la Iglesia hace algo de exégesis, es decir, tiene que acercarse a la palabra de Dios viéndolo en el contexto en el que fue escrita. De una manera sencilla, pues como se hace aquí en Radio María, como se hace en las predicaciones de la Iglesia, es explicar la palabra de Dios en el contexto en el que fue escrita. He puesto este ejemplo de pues la entrada de Jesús en Jerusalén, pero podían ser muchos ejemplos más. O el detalle ese que os he dicho, que pues ese borrico en el que Jesús montaba, cuentan los evangelios que era un borrico en el que no había montado nadie todavía. Detalle curioso, que por cierto también luego coincide con ese otro detalle en el que Jesús es depositado en un sepulcro nuevo en el que nadie había sido todavía enterrado. Y ese tipo de detalles que nos puede parecer qué casualidad, ¿no? No, uno lo ve en el contexto bíblico y ve que en el contexto bíblico hay también pues una manera de expresión, un género literario en el que se está afirmando que este Jesús no es uno más, que este Jesús no es un cualquiera, que es el elegido de Dios, que en él se ha hecho el hombre nuevo, que él es el hombre nuevo, que él hace nuevas todas las cosas. O sea, es importante, por lo tanto, acercarnos a la comprensión de la Sagrada Escritura conociendo el contexto bíblico. El contexto. ¿Cuál fue la mentalidad del autor cuando lo escribió? ¿Qué estaba él queriendo expresar con esas palabras? Y luego añade, y también lo que quiso Dios manifestarnos a nosotros en este momento, ¿no? Con esa palabra.
que es, digamos, otro aspecto añadido al anterior. Porque yo, por ejemplo, puedo decir, pues, no sé, yo leo ese texto de Jesús entrando en Jerusalén, montado en el borrico, y quizás también, estoy recibiendo un mensaje en el que Dios me habla y me pide que sea humilde, ¿eh? Y me pide que me ponga al servicio del Señor, que también yo sea ese borrico en el que Jesús quiere caminar y quiere llegar a todos los hombres, ser portador del mensaje de Cristo, llevarle a Cristo a los demás, cargarle nuestros lomos, entre comillas, ¿no? Es decir, que también después nosotros tenemos que hacer como, además de lo que quiso decir el autor cuando lo escribió, ver también qué interpretación saco yo de ese texto. Por ejemplo, San José María Escrivá de Balaguer, en algunos de los textos que él escribió, tiene referencias al borrico, en el sentido de que en algunos momentos, en algunos pasajes, él, en la tradición cristiana, en ese borrico que lleva Jesús a la entrada de Jerusalén, que según también la tradición estaba allí, pues también esos animales que estaban junto a Jesús, según la tradición de San Francisco de Asís, etcétera. Bueno, pues él también hacía una aplicación espiritual diciendo, yo también quiero dar calor a Jesús como esos animales que calentaron el nacimiento de Jesús en Belén. Eso que hizo San Francisco de Asís es toda una aplicación espiritual para nuestra vida. Es decir, yo quiero también dar calor, calor de vida a Jesús. Y el contexto bíblico, pues igual es distinto, porque el contexto bíblico del Antiguo Testamento dice, conoce el buey a su amo, pero Israel no conoce a Yahvé. Es decir, el pasaje del Antiguo Testamento dice, pero ¿cómo podemos ser tan burros? Que resulta que el burro y el buey conocen a su amo y nosotros, Israel, deberíamos de conocer a Yahvé y no le conocemos. Fíjate que el burro y el buey conocieron, y por eso San Francisco de Asís pone en el nacimiento el burro y el del buey, acordándose del pasaje del Antiguo Testamento que decía, conoce el buey a su amo y Israel no lo conoce. Pero ¿cómo podemos ser tan burros? ¿Cómo podemos ser tan...? Bueno, pues en esa interpretación bíblica, Francisco de Asís pone esos animales en el Belén, ¿no? Cuando él los representa. Y ahora nosotros, desde esa interpretación bíblica, pues podemos hacer aplicaciones espirituales. También la Biblia ahora nos lleva a entenderla aplicándola espiritualmente a mi vida y diciéndole a Jesús pues cosas como las que os he dicho. Es decir, Jesús, yo quiero también darte calor de vida, quiero ser fiel a ti, quiero conocerte, quiero también dar calor a aquellos que pasan frío, a los pobres del mundo que necesitan el calor de nuestro amor, etcétera, etcétera. Es decir, esta es la forma de comprensión de la Sagrada Escritura. Repito, primero, entender qué quería decir ese pasaje cuando fue escrito, eso es muy importante, y en segundo lugar, segundo paso, es también ver cómo yo me lo aplico, es decir, que en esta circunstancia en la que yo vivo, qué es lo que el Señor quiere comunicarme a través de ese pasaje evangélico. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.